bienvenida al podcast Solo Hoy. Les recuerdo seguirnos en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy, y en nuestro canal de YouTube. El día de hoy nos acompaña la psicoterapeuta Melissa Dávalos Chávez. Les voy a leer un poco acerca de su trayectoria. Ella es maestra en psicoterapia clínica por la Universidad Iberoamericana León y es licenciada en psicología por la Universidad Latina de América, con reconocimiento al mérito académico. Ella ganó la beca BICI, Building Social Interfaces, por la Universidad Lilibet en Odense, Dinamarca, para cursar un semestre en dicha escuela. Ha tomado los cursos y entrenamientos en detección y reporte de abuso infantil, elaboración integral de planes de tratamiento psicológico por el estado de Illinois, el curso en tratamiento breve para consumidores de drogas y prevención al abuso sexual infantil. Trabajó por 1 año y medio en Chicago, en la organización Pilsen Wellness Center, brindando atención psicológica bilingüe a la población de escasos recursos. Actualmente trabaja como psicóloga en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos y por las tardes se desempeña como psicoterapeuta integrativa y orientación de casos clínicos en consulta privada. Como pueden ver, es muy joven y ya tiene una amplia trayectoria en nuestro país, en el extranjero, y es por eso que ahora ella es de las psicólogas que están dando abordaje psicológico para pacientes con COVID-19 desde el ámbito hospitalario, y esto es algo que nos viene ella a explicar. Muchas gracias por la introducción, Angie. Bueno, creo que ya no me tengo que presentar de más. Con la introducción que me diste fue suficiente. Como lo mencionabas, Angie, bueno, yo conozco a Angie porque ella no fue mi profesora como tal en la maestría, en la Ibero. Sin embargo, fue parte de mis asesoras en mi presentación de tesis. Ella leyó mi tesis y bueno, desde entonces creo que tenemos una muy bonita relación. Muchas gracias por haberme invitado. Y pues vengo a hablar de un tema que está de moda. Más que de moda, pues es una situación que todos estamos viviendo, que todos en cierta manera tenemos incertidumbre por lo que va a pasar, porque si no es algo que nos ha pasado a nosotros directamente, tenemos a alguien, yo creo que todo el mundo tiene a alguien que ya le dio COVID, que lamentablemente falleció, está en el hospital, está enfermo. Entonces, pues me parece, como cuando Angie, tú me preguntabas como de qué hablamos, me parecía un tema muy adecuado a lo que estamos viviendo hoy en día. Mucha gente sigue en confinamiento, muchos seguimos sin poder trabajar. Nosotros que somos terapeutas yo por las tardes, pues yo la consulta privada, pues sigo dando la terapia por videollamada, y pues por eso mismo estamos nosotras dos haciendo ¿qué será esta charla por medio de Zoom, ¿no? Bueno, yo en el hospital ya me desarrollaba, antes ya era terapeuta por allá. Por las tardes, digamos que a partir de las 12 yo daba terapia a consulta externa, ¿no? Sobre todo estaba enfocada en adolescentes, pero ahora que se viene lo del COVID, yo me doy como un descanso, por así decirlo, porque me voy a trabajar a Chicago, como tú mencionabas, era población latina, pero en general era población de escasos recursos, gente de Estados Unidos, gente de todas partes del mundo, ¿no? Y la atención era bilingüe. Ahora que regreso al hospital, pues bueno, era como, ¿en qué puedo ser más útil, no? Actualmente, la consulta externa en psicología no se está dando, uno, por precaución de nosotros y de los pacientes. No queremos que la gente que en el hospital esté habiendo tanto movimiento de entrada y salida. Y otro, pues, porque hay que atender lo urgente, ¿no? Que es ahorita todos los casos que presentan COVID. Para fortuna de nosotros, bueno, sabemos que los niños son los menos afectados por este virus. Sin embargo, no están exentos, ¿no? Entonces, aún así hay casos de niños que presentan COVID, pocos, pero se tienen que seguir todos los protocolos que se siguen en otras instituciones públicas y privadas acerca del manejo de pacientes COVID. Es aquí, Angie, cuando viene pues creo que viene el desafío para todos los profesionales de la salud. Todos estamos aprendiendo con este virus, llámese población pues que no tiene nada que ver con el ámbito de la salud, y
gente que trabajamos en hospitales, ¿no? Y no solo en hospitales, gente que damos atención al público en el área de la salud. Bueno, en este aspecto, pues la cosa era como, ¿y yo cómo voy a brindar apoyo psicológico si yo no sé nada del COVID? O sea, empezó a surgir a partir de diciembre, no es como que la gente luego digamos que los académicos hayan ya hecho un libro acerca de cómo abordar a pacientes en COVID, entonces ha sido todo un desafío. Yo lo veo con los médicos especialistas que yo estoy y pues conmigo, ¿no? Que yo soy en este momento la única psicóloga que está en el ala de los aislados de COVID, ¿no? Mucho de lo que me ha servido para poder abordar a estos, como tal no se abordan los pacientes, esto sí es muy importante decirlo, generalmente, bueno, no sé si la gente que esté como viendo o escuchando este podcast o viendo el video, generalmente cuando uno trabaja en el área hospitalaria, lo que pasa es que, por ejemplo, digamos que se divide por pisos. Yo estoy en el piso de oncología, ¿ok? Entonces, yo entro con los médicos en las mañanas cuando van cama por cama, van checando cómo va el niño, van dando como retroalimentación a los residentes, porque al menos en el hospital infantil Eva Sámano, en donde yo estoy, es un hospital también de estudiantes, es decir, la gente, la gente que está estudiando, pues puede ir a hacer sus residencias, sus internados, entonces, digamos que los doctores van también enseñándoles a ellos, ¿no? Entonces, cuando tú estás en el área hospitalaria, pues digamos que yo estoy en el área de oncología, entonces todas las mañanas yo paso con los médicos, escucho lo que dicen de cada caso y si yo noto al paciente nervioso, si yo noto que está ansioso, que tiene miedo, no sé, que va a entrar a alguna cirugía y tiene dudas, pero le da pena preguntarle a los doctores, yo me acerco, doy un poco de contención, resuelvo algunas dudas que yo, no por ser, obviamente yo no estoy entrenado, capacitada para responder las dudas de tipo médico, pero conforme tú vas escuchando los casos, lo vas digiriendo un poco mejor y se lo puedes dar en términos coloquiales al paciente, ¿no? Que a veces los doctores, pues, hablan con términos que uno no entiende. Entonces, lo que haces es un poco como que digerírselo al paciente para que disminuya como esa ansiedad y esté un poco más tranquilo, ¿no? Lo que también pasa es que ellos, por ser menores de edad, entonces tú pasas por la mañana con ellos y digamos que a partir de las 12, las 11, pasas con los familiares, haces una historia clínica, no es una historia clínica como la conocemos los psicólogos, de que es súper exhaustiva y un montón de datos, estaría muy bien, pero pues no te alcanza el tiempo, porque no solo es un paciente el que está, y cada día hay nuevos pacientes. Entonces es una historia clínica muy breve, pero te da cierta información, porque también nosotros como psicólogos somos responsables de identificar si en casa no hay maltrato, no hay violencia, no hay, por ejemplo, si no hay acercamiento a drogas, entonces, porque si lo hay, nosotros es nuestra labor reportarlo, ¿no? Entonces, generalmente es así como se aborda cuando no estamos hablando de una pandemia, pero en caso de la pandemia, todo esto cambia. Para empezar, si hablamos como tal del COVID, pues ustedes saben que el COVID es un virus extremadamente contagioso. Entonces ya desde ahí tenemos que tomar todas las medidas, cubrirte, cubrebocas, tapabocas, cubrebocas, lentes, protección. Y en este caso, solo hay 2 médicos, en este hospital solo hay 2 médicos que pueden entrar directamente con el paciente a verlo. Entonces ahí no entra, yo no puedo entrar, como por ejemplo en oncología, ¿no? Porque aquí lo hacen pues porque están cuidando al paciente, y porque aparte no quieren, o sea, lo que se evita es contagio. ¿Sí? No es lo mismo que se contagie un médico a que nos contagiemos el médico, la enfermera, el psicólogo. Entonces, lo que aquí se hace es que no entras directamente con el paciente que está en el área de COVID, sino tú abordas a los papás, ¿no? Porque obviamente los papás, pues al final de cuentas,
el paciente, digamos, ¿no? Si está muy enfermo, pues está sedado, no se da cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, si es un bebito de meses, no se da cuenta. Tú no vas a llegar a hablar con un bebé, ¿no? Pero quienes están afuera son los papás, ¿no? Y aquí la situación es que los papás no pueden entrar a ver a sus hijos. Esto creo que es lo más, no sé, Angie, yo cuando veo como, exacto, lo más duro de esta pandemia, vemos como la gente que ha fallecido, lo duro que es no poder ir a ver a esta gente, ¿no? No poderse despedir, y es algo que está dentro, pues, yo el otro día comentaba con un psicólogo, que al final todos estos, lo que son los servicios funerarios, todo este tipo de rituales que llevamos a cabo, muchas veces no es para el fallecido, es para nosotros, los que nos quedamos, como para poder hacer un cierre, ¿no? Entonces, híjole, para los papás se les hace demasiado difícil el decir, sí, tú me estás diciendo que mi hijo está estable, pero yo cómo me aseguro que mi hijo en verdad está estable, yo lo quiero ver. Y es ahí cuando entra la labor del psicólogo en, primero que nada, hacer que el papá, que la mamá confíe en ti, ¿no? Confía en ti, porque si confía en ti, puede confiar en la institución y puede confiar en los médicos. Entonces, es como escucharlo, escuchar todo este tipo de frustraciones, entenderlo, porque creo que en la parte de la pandemia, todos, yo no he escuchado a una sola persona que no se haya visto afectada por alguna manera, ¿no? Sea laboralmente, económicamente, de salud. Entonces, creo que esta pandemia nos hace a todos como encontrar mucho la parte de la solidaridad, ¿no? Y de decir, porque, digamos, por ejemplo, si yo no tengo hijos y veo a una mamá llorando, pues yo digo, ay, pues, ¿qué se sentirá, no? Pero en el caso del COVID-19, todos estamos afectados, porque nadie, es algo que nos agarró sorpresivamente. Entonces, lo que se trata aquí es como ser muy empático con dar como lo mismo que sería que se sigue en la contención, pero aquí digamos que no hay tantas reglas porque no se ha escrito sobre el abordaje al COVID-19. Entonces, mucho es dejarte ser humano con quien tienes enfrente y en medida de lo posible resolver las dudas, no dar, informarte. Aquí yo todo el tiempo me tengo que estar informando con los médicos acerca de todos los síntomas que se siguen descubriendo que puede manifestar esta enfermedad, porque entonces yo así le puedo dar esta información a la persona, ¿no? Al familiar. En esa parte también como brindar mucho, preguntarle qué necesita, ¿no? Obviamente necesita ver a su hijo, pero en medida de lo posible, tú como terapeuta, tú como trabajador hospitalario, ¿en qué te puedo ayudar? Me decía, por ejemplo, ayer la mamá de un paciente, pues ya le decía yo, ¿qué puedo ayudarte? Literalmente es como, ¿a qué te puedo ayudar? ¿Cómo le puedo hacer para que tú también descanses y no vengas aquí estresada y entonces cuando te dan los informes los médicos te angusties, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer? Entonces ella me decía mucho que le gustaba dibujar, ¿no? Porque yo le proponía, oye, ¿por qué no te vas a caminar? Obviamente con todos los, pues ya sabes, con todas las medidas de prevención, pero le preguntaba un poco más como, ¿a ti qué te gusta hacer en tus ratos libres? Pues ella me decía, casi no tengo ratos libres porque tengo otros hijos, pero me gusta mucho dibujar. Entonces, lo que hice yo fue, pues, ponerme a buscar, le imprimí mandalas y lo que voy a hacer es que se los voy a dar, ¿no? Oye, en tus ratos libres, cuando estés incluso aquí en el hospital esperando informes, ponerte a hacer algo que, si bien no te va a hacer olvidar totalmente que tu hijo está internado, de menos va a bajar un poco la ansiedad que estás sintiendo de estar en el hospital. Yo creo que todo el mundo, bueno, no, creo que todos hemos estado en el hospital por cualquier razón, y estar en el hospital siempre es como, es una sensación extraña, ¿no? Es como cuando vimos una ambulancia, que es imposible no alarmarnos. Estar en el hospital, obviamente, siempre saber que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, en contacto con la enfermedad y quizás una aproximación con la muerte. exacto, es estar muy en contacto con la muerte.
Y pues sabemos que a los seres humanos, al menos en nuestra cultura occidental, pues existe el miedo a la muerte, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los procesos de duelo? Por eso es que existe la tanatología, por eso es que como psicólogos nos toca brindar este tipo de servicios. Entonces, siempre estar en el hospital es como que despierta una señal como de alarma dentro de nosotros, y es tratar de ayudar a las personas a que esto disminuya, ¿no? Pero sin olvidar que al final de cuentas tú también estás expuesto en la pandemia. Y esto es una cosa bien grave que está pasando en todos los hospitales, que por mucha vocación que la gente tiene, no todos le quieren entrar a esto. Y entonces hay un miedo. O sea, la cosa aquí es que ¿cómo le haces para tranquilizar a un papá o a una mamá acerca de la pandemia si tu mismo personal hospitalario tiene miedo? Y si tú mismo como terapeuta, a mí me pasa que yo misma como terapeuta, cuando voy a dar como mis servicios a estos familiares, yo misma estoy asustada. ¿Por qué? Porque si el niño tiene COVID, es muy probable que el papá lo tenga o que la mamá. Y entonces, al yo estar hablando con la mamá o con el papá, aunque yo estoy hablándole de, por favor, exprese cómo se siente, tengo una escucha empática, dentro de mi cabeza no puedo dejar de pensar, me puedo contagiar. Exacto. ¿No? Y es aquí donde se olvida un poco que eres terapeuta. Y es, creo que lo más importante de esto, que como terapeutas en un aspecto hospitalario no debemos olvidar. Sí somos humanos, pero utilizar esa parte del miedo en positivo para conectarnos con los familiares, no en una barrera de miedo y que corte la comunicación entre el familiar y tú. Elisa, tengo una pregunta que hacerte. ¿En qué se parece esto que tú haces en el hospital con los primeros auxilios psicológicos? ¿Se podría considerar que es lo mismo o es una variante? Yo justo estaba leyendo, se llama primera atención psicológica. Nunca yo lo había oído así de esa manera. No sé tú, Angie, si ya lo habías... escuchado. Yo no lo había escuchado así, yo lo había escuchado más como primeros auxilios psicológicos. Mucho me tocó escuchar de esto no hace poco, pero hace, no sé, creo que fueron 2 años, 3 años cuando volvió a ser el temblor en México. Sí. Entonces, incluso yo hasta ofrecía mis servicios de manera gratuita para gente que estuviera pues en shock, ¿no? Por la situación. Y no me había tocado escuchar como la parte de primera ayuda psicológica, se llama, ¿no? Sí. Leyendo y revisando este manual, porque aparte es un manual, está muy breve, lo recomiendo mucho, por aquí lo tengo, dice primera ayuda psicológica, guía para trabajadores de campo. Sí. Es un manual muy breve, 68 páginas, y mientras yo lo revisaba, sí hay unos puntos que te dicen que es mucho como de desastres naturales o digamos que de una guerra, porque te dice así como que localiza si todo está a salvo, localiza si la persona, primero que nada, si está cumpliendo sus necesidades básicas, ¿no? Si no le falta nada, si está a salvo. Entonces, quitando como esas partecitas, yo diría que lo pudiéramos como abordar igual. Sin embargo, no sé si el hecho de que sea una pandemia lo convierte como más bien en una variante. Porque ya la cosa aquí es que como tú ya te puedes contagiar, sí o sí cambia tu chip, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, hablamos de un temblor, ¿no? Ya pasó bueno, se puede repetir, ¿no? Pero ya pasó. Y la cosa con la pandemia es que está sucediendo y tú puedes ser contagiado. Entonces, no sé aquí cómo le van a hacer, bueno, cuando se escriba de esto, no sé cómo irá a ser el abordaje, porque bueno, hemos vivido otras pandemias. Sé que, por ejemplo, la influenza, pero a mí, Angie, a mí no me tocó aquí la influenza, no sé si a ti te tocó, yo no estaba viviendo aquí en México,
pero no fue de la misma magnitud que esta. O sea, yo no oía que... Estaba en México, pero todavía, digamos que se alcanzó a poner bajo control. Exacto, yo estaba viviendo en ese entonces en Francia y honestamente es que yo veía los periódicos sobre lo que estaba pasando en México y pues claro que me asustaba, ¿no? Por México, pero nunca se cancelaron vuelos, nunca tuvimos, al menos en Francia, que usar cubrebocas, guantes. Aquí entiendo que sí fue un poco así, pero por allá no. Y pues digamos que antes de esa pandemia, como tal, no sé si tú pudieras mencionar alguna, Angie, como que te resuelve. He escuchado de algunas que le ha tocado a la humanidad, pero de cerca ninguna. Es como algo que además no surge en México, viene a otro lugar del mundo, y entonces ya nos vamos preparando desde el miedo de ver cómo les estaba yendo a países asiáticos, países europeos, cuando llegan o se reportan los primeros casos aquí en América. Pero, exacto. Yéndonos un poco, bueno, es difícil vernos positivos ante un tema así, pero tú como especialista y que ha vivido el trabajo de cerca con personas que tienen el diagnóstico y con los familiares de esas personas, ¿tú qué recomendaciones pudieras dar a las personas que nos ven para aquellas personas que tienen algún familiar con el diagnóstico o con la sospecha de que pudieran tener el coronavirus, sobre todo desde este abordaje psicológico? ¿Qué pueden hacer? Bueno, claro, quitando de parte como lo médico, ya saben, como váyanse a revisar a los primeros síntomas, que a la gente le está dando miedo ir al hospital, ¿no? Porque voy al hospital y qué tal que no tengo el virus y me termino contagiando. Creo que en este sentido, sí es una posibilidad de que esto pase, pero también es una posibilidad muy grande de que si no vas a atenderte, esto se haga peor, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es como, hay que quitarnos el miedo de ir al hospital en este momento. Si bien, si vamos al hospital, hay que ir con todos los lineamientos, seguir todos los lineamientos de seguridad, pero vencer ese miedo en cuestión, hacerlo, ¿no? El miedo va a persistir, va a estar ahí, porque creo que el miedo es algo que está en todos nosotros en este momento, ¿no? Pero si ya estamos hablando de alguien que está presentando la sintomatología, por favor, venzan el miedo, enfréntenlo en cuestión, acudan al médico. Yo mucho decía como, es difícil ser positivos ante esta situación que está pasando, porque aparte no pasa, o sea, sigue pasando, seguimos viendo que los casos aumentan, pero mucho les recomiendo como no estén viendo todo el tiempo las noticias, todo el tiempo las cifras, si bien es positivo estar informados, pero creo que la sobreexposición a la información es algo que contraproducente, ¿no? Que más allá de informarnos, nos genera terror. Entonces yo diría como disminuir este contacto que tenemos en lugares que nos pueden dar información o que nos pueden malinformar, ¿no? Dígase redes sociales o también noticias que ya oí que a tal tía le pasa. Bueno, si escuchas esto, pero que lo escuches como para cuidarte, no para alarmarte. Angie, yo creo que también parte importante, que a veces es difícil y que uno dice, ¿cómo lo voy a hacer si ahorita estoy estresada porque mi papá, mi mamá, no sé, mi hijo lo tiene? Tratar de meditar. Creo que la meditación, el mindfulness, sigue siendo como ahorita una de las técnicas o herramientas más adecuadas para esta gente. Yo sé que yo me decía a una paciente, es que no puedo dejar de pensar, ¿no? O sea, me pides que escuche este podcast sobre meditación, pero me cuesta trabajo dejar de pensar. Y yo lo que decía, no es que dejes de pensar, es que te dejes sentir, ¿no? O sea, que si en ese momento tú estás meditando y salen las lágrimas, que dejes que fluyan las lágrimas, que saques todo eso, porque al final, si tú estás con miedo, si tú estás estresado, tu sistema inmunológico disminuye y entonces estás más expuesto a poder contagiarte, ¿no? Mucho de eso también, si tienes contacto con algún médico, si tienes un familiar en el hospital, pregunta, ¿no? A veces
Los médicos pueden ser un poco más, digámoslo, no rudos, sino como más crudos en el momento de brindar la información, pero creo que en todos los hospitales, sea públicos o sea privados, siempre hay trabajadores sociales, siempre vemos psicólogos, entonces acercarte con alguien más y algo de lo que brinde el médico no te queda claro, porque entonces cuando hay ahí como una brecha o como un espacio donde está la interrogante, es cuando malinterpretamos o empezamos a interpretar de más y prestamos a que la ansiedad aumente. Otra cosa también que podría decir, redes, o sea, en las redes de apoyo. Angie, yo creo que esta siempre sigue siendo como una de las partes importantes en cualquier abordaje psicológico, más cuando hablamos como de primeros auxilios psicológicos, redes de apoyo, como buscar mucho con qué recursos cuenta la persona, ¿no? No es lo mismo, le decía a la mamá de un paciente, no es lo mismo llorar sola que llorar acompañada. Hay gente que dice, yo lloro mejor cuando lloro solo. Sí, pero después de que ya estuviste 10 días llorando solo, hay un momento en que si quieres que alguien te toque el hombro o te toque la espalda y te diga, va a estar bien, todo va a estar bien. Aunque tú sepas que la verdad es que no va a estar bien, al menos saberte con alguien y es como un respiro, ¿no? Y pues mucho también la parte de cubrir, sobre todo los que estamos en el área de la salud, checar, y esto en todos los manuales lo he visto, que la persona más que empezar, a ver, vamos a platicar y cuénteme, y no ser intrusivos, y antes de eso ir como, ya sabes, como en la pirámide de Maslow, ir viendo como las necesidades. Primero, verificar si la familia, si el familiar, si todo este conjunto de personas están cubriendo sus necesidades básicas. Porque tú no vas a poder darle un consejo, si eres la amiga, ¿no?, a una señora si en todo el día no ha comido, ¿no? Si no ha tomado agua, si no tiene ni cómo. Entonces creo que tenemos que empezar por lo más básico para entonces poderle entrar a la parte psicológica. Eso me parecería a mí, y mucho de lo que leía es sin ser intrusivos y sin pedir que, he visto yo en algunos servicios que les piden como que volver a contar la historia, ¿no? Bueno, cuénteme, y más en los hospitales, al final es como que cuénteme desde el primer día que su hijo se empezó a sentir mal, cuéntame desde el primer día que tu hermana se empezó a sentir mal. Y a veces la gente es como volver a tocar el trauma, si lo queremos ver en ese sentido. Entonces, ya si las personas tienen que hacerlo con los médicos, que al menos nosotros como psicólogos, a pesar de que en psicoterapia mucho es como la recapitulación de lo que pasó, del por qué a la persona la trae venir a terapia, creo que cuando estamos hablando de una situación de pandemia o de una situación como de una emergencia mundial, aquí sí, más que pedirle que recapitule desde el primer día que tu hermano se empezó a sentir mal del COVID, es más bien el aquí y el ahora, ¿no? ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué podemos hacer, no? Y también hablarle mucho a la gente de que después de que pase esta situación, o sea, cuando se da de alta, que esperemos que todos los pacientes que están internados o todos los pacientes que están por COVID-19 se den de alta, también hablarles mucho de la parte de que puede venir, o sea, del miedo que puede venir o del estrés postraumático, ¿no? Y explicarles como mucho puede ser que en algunos días después de esto tengas pesadillas, te sientas ansioso, estés irritable, pero es parte de lo que acabas de vivir. Entonces, yo creo que en ese sentido serían como mis recomendaciones, que son muy parecidas a los primeros auxilios psicológicos, pero con unas variantes ahí de la vulnerabilidad que tú también como trabajador estás teniendo al compartir esto. Sí, de lo que acabas de mencionarnos me parecen puntos muy importantes y me gustaría si nos pudieras hacer énfasis en esto de cubrir las necesidades. Me ha tocado ver familiares que están afuera de los hospitales
hospitales esperando noticias y entonces pueden pasar 2, 3 días, muchísimos más, y las personas empiezan a descuidar su persona. No comen, no duermen. Sé que hay un poco de culpabilidad de saber que hay un familiar enfermo, y más cuando este familiar es un menor de edad. Los adultos se sienten de inmediato responsables. Entonces esa es el trabajo con la culpa, y desde la misma culpa también da culpa como el hecho de retirarse del lugar, irse a casa o ir a buscar, no sé, alimento, bebida. Sé que algunos lo hacen porque han tenido que viajar grandes distancias hasta que se encuentra un hospital que pueda atender a su familiar, y algunos lo hacen porque sienten que si se separan de ahí son malos padres, malos hermanos o malas parejas, lo que de acuerdo al rol. ¿Qué puedes recomendar desde la psicología para que estas personas puedan atender precisamente esas necesidades de las cuales nos hablabas? Y justo haciendo énfasis en esto que mencionas de la culpa, todo esto que yo estoy contando es desde la experiencia. Como decíamos, este tema es tan nuevo que sí podemos leer los abordajes psicológicos, la primera atención psicológica, pero de nuevo, el COVID es algo que acaba de pasar, que empezó hace 6 meses, ¿no? En esta parte por ejemplo, de la culpa, uno de los papás o de los niños, pues no sabe si su hijo se contagió cuando la mamá o cuando el papá lo lleva a la atención. O sea, porque el niño estaba enfermo, lo lleva al hospital y parece ser que en el hospital se contagia. Es aquí como yo les acabo de decir, ay sí, entonces ¿cómo me dices que pierde el miedo de ir al hospital si me estás contando de un caso? Bueno, es que todo puede pasar, o sea, la vida no es negra ni es blanca, ¿no? Puede ser que vas y te curas, o puede ser que vas y te contagias. Todo, estamos muy vulnerables en esto. Y yo trabajaba mucho con la mamá en este aspecto. Yo le decía, ve, báñate, por favor, duerme un poco, ya no te van a dar informes hoy, porque tu hijo está estable. Entonces, por favor, ve, camina, compra. Si ves un libro de mandalas, así de que yo le dije en el Oxxo, vi uno. ¿Tienes dinero? Sí, sí tengo dinero. Cómprate un libro. Aparte de comprar lo que tiene, lo primero, lo básico, comida, agua. Aparte de eso, que aparte en los albergues, mucha gente, estamos hablando aquí de un hospital público, ¿no? Les dan de comer, ¿no? Les dan desayuno y cena. Entonces yo le decía, ya que comas, si quieres destinar tu dinero a esto, no es mucho, te lo recomiendo. Yo le decía a ella, no eres mala mamá por haber llevado a tu hijo al médico. Al contrario, eres una buena mamá, porque eso es lo que, y no hablamos de bueno o malo, sino eres una mamá, fuiste una mamá eficiente, ¿no? Fuiste una mamá razonable y que dijo, mi hijo está enfermo, lo llevo al hospital, lo llevo al médico. Y le decía, vete por favor, ya no te van a dar informes, vuelve mañana. Y la verdad es que lo hizo, al día de hoy regresó y la señora se le veía como hasta otro semblante, ¿no? Yo le pregunté, ¿qué tal dormiste? Dormí muy bien, me siento mucho mejor. Y entonces es como liberador que alguien nos diga, que nos dé permiso, ¿no? Porque a veces pareciera que, aunque nosotros sabemos que está bien hacer algo, parece que no nos lo permitimos. Entonces, en este sentido, sí mucho es como, escuche esa voz interior, ¿no? O sea, sí sabemos qué hacer nosotros. En terapia misma decimos, el experto es el que está enfrente de nosotros. Nosotros somos una guía y brindamos herramientas, pero la verdad es que la gente que va al psicólogo, ellos solitos llegan a las respuestas porque ellos tienen las respuestas. Y es aquí mucho como que las personas se permitan ser expertos, que escuchen esa voz interior, tengo sueño, y si descanso, descansa. No por eso vas a dejar de querer a tu mamá, a tu papá, a tu esposo. Y esta es la parte de cubrir tus necesidades básicas. Si tú no duermes, si tú no te sientes limpio, no estás bañado, vas a llegar al otro día a gritar a los médicos, a que cuando ellos te estén devolviendo la información, tú ni siquiera la entiendas porque estás tan cansado o pensando en otras cosas que no te vas a poder conectar. Entonces, sí es complicado para la gente de escasos recursos cubrir sus necesidades básicas, pero creo que ahorita todos los hospitales estamos muy al pendiente de que los albergues estén recibiendo a la gente.
aquí hay un problema también porque muchos albergues pues tienen miedo de recibir a la gente, porque pues hay gente que va, digamos que mi hijo se fracturó la rodilla, ¿no? Pero en el cuarto de al lado yo estoy con una mamá que va porque su hijo tiene COVID-19. Entonces, sí es algo difícil y que a los directores de los hospitales les ha tocado entrarle, como decir también a los albergues, a ver, disminuyan también la ansiedad en las personas, cada quien va a estar en su cuarto, pero a mí de nada me sirve una mamá, un papá, un hermano, una pareja en el hospital, sin dormir, sin bañarse, con sed, con hambre. Yo necesito que cuando vaya, quien vaya a recibir los informes, cuando vaya quien puede entrar, si es que se puede entrar, esté no al 100%, pero casi que con la pila bien recargada. Porque entonces lo que va a hacer es que en vez de brindar, va a quitar. Y aquí necesitamos que la gente, por eso en cierta manera, creo que el hecho de que la gente, es feo que la gente esté enferma y que no lo pueda ver sus seres queridos, pero también lo sabemos, allí hay gente que no lidia muy bien con las emociones tan fuertes y que a veces en lugar de ir como a reanimar a las personas, va y los bajonea más, ¿no? Entonces, sí creo que en esta cuestión de necesidades básicas hablamos de verdad de las básicas que todos conocemos, las primarias que son sueño, baño, comida, todo esto. Tal vez digamos, bueno, no me voy a poner ahorita a hacer ejercicio. Bueno, si tienes la oportunidad, como le decía la señora de ayer, por favor sálgase a caminar. 20 minutos sálgase a caminar, no con los 30 grados, ¿verdad? Que el sol súper fuerte, pero ¿qué le parece a las 7 de la 6, 7, cuando esté oscureciendo, antes de que oscurezca, váyase a caminar, despeje su mente? Pero es que cuando camino lo único que estoy haciendo es pensar, bueno, pero está caminando, pero al menos está viendo otro panorama y no está en su propia mente dándole vueltas a la situación, ¿no? Entonces, creo yo que lo abordaría por ese aspecto. Angie, no sé tú qué opinas de esto. Estoy de acuerdo contigo y bueno, más que a mí no me ha tocado todavía atender familiares directos. Tengo conocidos a los cuales obviamente tienen algún conocido, algún familiar que le ha dado, pero me ha tocado desde esta parte, desde la amistad. No me ha tocado todavía desde el contexto psicoterapéutico y bueno, además yo no he trabajado en el ambiente hospitalario, aunque hay cosas que sí habíamos estudiado y que ahora lo estamos viviendo de cerca. Nos han hablado de la culpa, nos han hablado de muchas cosas. Desde la psicología humanista, de las cosas que a mí me hacían mucha énfasis es, primero tienes que estar tú bien para poder atender al otro. Entonces, no es egoísmo el hecho de poder satisfacer tus necesidades, como bien lo acabas de decir, lo básico. Pero claro que es diferente desde quien está en la atención y que te lo explican así, a obviamente estar muy angustiado al tener un familiar que pudiera estar en peligro de muerte. Y sobre todo estamos hablando del que está ahí en el ambiente hospitalario, porque no es diferente a lo mejor el que ya le diagnosticaron, tiene síntomas, pero está en casa y está estable. Se vive una angustia bastante alta, pero es mucho peor quien sale de su espacio seguro, lleva a su familiar al hospital y no puede estar en su propia casa y tiene que estar pasando calor, frío, lluvias, bueno, escuchar más sirenas, ver que a lo mejor sale algún servicio funerario, no saber si es tu familiar o es el de alguien, y entonces eso creo que es la parte importante, ¿no? Que un especialista en salud mental, que además trabaja ahí, que no se lo han contado, sino que lo ha visto, que pueda dar estas recomendaciones para que la gente entienda que no lo va a hacer un mal padre, una mala madre, una mala pareja o lo que sea, el hecho de atender sus necesidades de tal manera que esté en menos riesgo de enfermar, no solamente de coronavirus, de cualquier otra situación, y que es otra forma en cómo va a ayudar a su familiar. Y sabes que, Angie, yo en esta parte, así como decimos que el familiar tiene que cubrir sus necesidades básicas, yo creo que también lo hablamos desde la parte del trabajador, ¿no? Yo no sé cuánto después de esto, Angie, cuántos casos vaya a haber de burnout, del síndrome de quemado, porque está claro que los médicos,
no solo hablamos del área médica, ¿no? Porque muchos decimos, sí, los médicos, pero son médicos, enfermeros, quienes limpian, quienes recogen. Camilleros. Camilleros, todo el personal que involucra un hospital o una clínica, la verdad es que están dando su 100%. Y es imposible que al estar trabajando no estén pensando, me voy a contagiar, ¿no? Estás en un estado de alerta que, aunque no lo quieras, estás estresado, porque tú, neurológicamente hablando, no estás trabajando de la misma manera que siempre estás trabajando, porque ahí está el foco rojo de te puedes contagiar, te puedes contagiar, te puedes contagiar, ¿no? Entonces creo que en este sentido también es, así como los familiares de las personas que están en el hospital necesitan cubrir sus necesidades básicas, al menos lo más que se puede, creo que también nosotros, a los médicos, luego ellos son un poco más duros consigo mismos, ¿no? Y es ahí cuando se queman. Pero creo que los psicólogos que estamos mucho más en contacto con las emociones, con la introspección, sí nos viene bien también escuchar esta parte de atiéndete, ¿no? Si tú llegas del hospital o llegas de dar consulta y te sientes estresado por toda la situación, el día de mañana que vuelvas a dar la consulta, no la vas a dar al 100%, ¿no? Porque no vas a estar en servicio del otro, sino vas a estar todo el tiempo contigo. Entonces sí creo también aquí que vale la pena recalcar la importancia que tiene de nosotros como terapeutas darnos este chance de decir, hoy fue un día pesado, hoy me empezó a doler la garganta y sentí que ya lo tenía, ¿no? O sea, darnos estos momentos de fragilidad, porque al final creo que este virus expone, y lo he dicho como repetidas veces desde que empezó esto, nos hace saber que somos vulnerables, ¿no? ¿Cuántos no teníamos un montón de planes ya y se nos vinieron abajo? Y es como, la vida misma es vulnerable, pero pues uno no piensa en eso todo el tiempo porque se volvería, o sea, estaría ansioso todo el tiempo, ¿no? Pero creo que este virus lo que nos viene a recalcar es los humanos son vulnerables, ¿no? Y puedes tener todo el dinero, todos los planes del mundo, pero tu salud va de por medio, siempre va primero. Entonces, creo que también como terapeutas es importante que si tú un día no te sientes bien y no te sientes que puedes ponerte al servicio del otro, entonces ya sea que hagas introspección, hagas algunos ejercicios que te hagan volver a conectar contigo, y si ese día no se puede, pues mejor ni te presentes a trabajar. Porque lo único que vas a hacer es terminar peleado o peleada con alguien más, terminar enfermo, y en vez de ayudar y de brindar al otro un servicio, lo que vas a hacer es restarle. Entonces sí creo que esto no solo va para los familiares de alguien que tiene un enfermo con este virus, sino también para nosotros los trabajadores, los que nos ponemos al servicio del otro. Es cierto. ¿Y cuáles son tus datos de contacto por si alguien quiere consultarte? ¿Tienes alguna red social, no sé, algún correo, algún número de teléfono? Sí, bueno, mi página de Facebook es Psicología que Escucha. También está en Instagram, Psicología que Escucha, todo junto. Mi número de teléfono es 4431-559751. Va de nuevo, 4431-559751. Y pues por esas dos, por Facebook, Psicología que Escucha, o por Instagram, Psicología que Escucha, o por mi número de teléfono, es como me pueden contactar. Por las mañanas, como bien lo decías al principio, Angie, como hemos estado recargando, yo estoy en el Hospital Infantil Eva Sámano de López Mateos, que está aquí en la ciudad de Morelia, y por las tardes estoy brindando terapia psicológica y también orientación vocacional, ¿no? Aplico pruebas psicométricas, todo esto, las entrevistas, y pues también sé que ahora mucha gente la pasa mal porque se cierran las escuelas y ya ni les pudieron aplicar las pruebas psicométricas y viene el inicio de clases. Entonces también, si por ahí puedo ayudar de alguna manera, me pueden contactar. Y pues nada, Angie. Muchísimas gracias, Elisa, por habernos expuesto este tema tan interesante y también que finalmente nos causa angustia a los que nos dedicamos a la salud mental. Entonces creo que
Va a ser muy liberador que otros colegas te puedan escuchar y saber pues cómo es como parte del sentir, ¿no? Cada quien desde su diferente papel, desde su diferente trabajo. Y a ti que nos ves en este podcast, te agradezco que hayas estado en una entrevista más. Te recuerdo seguirnos en nuestra página de Facebook, Podcast Solo Hoy, y que se suscriban en nuestro canal de YouTube y hasta pronto.